Bien, y un reciente estudio publicado en la revista Nature Climate Change ha establecido un cronograma sobre la vulnerabilidad de las reservas de hielo en el planeta. La investigación advierte que de alcanzarse un incremento de 4 grados en la temperatura global, la cordillera podría perder hasta el 94% de sus glaciares hacia finales de siglo. Para profundizar en estas proyecciones y el impacto local de este calendario, nos acompaña Raúl Cordero, climatólogo y académico de la Universidad de Santiago. Raúl, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, primero quería consultarte sobre la primera impresión que hay luego de conocerse este estudio y ¿estamos realmente en un peligro al tener estas proyecciones? Sí, pero desgraciadamente las proyecciones no cambian demasiado lo que ya se ha observado. Es decir, no es ahora que sabemos que estamos en riesgo de perder, al menos en la zona central, los glaciares que tenemos en nuestra cordillera. Desgraciadamente lo que hacen estas proyecciones es simplemente confirmar que la tendencia observada en las últimas décadas, lo más probable es que se mantenga y lo más probable también es que se acelere. Así que lo que hace este estudio es básicamente confirmar algo que ya sabíamos: los glaciares de la zona central están condenados a desaparecer en lo que va corrido de este siglo, en lo que resta de este siglo. Sí, de hecho, hacen una comparación entre qué pasa si aumenta 1,5, 2, hasta llegar a los 4 grados. Pero también hablaban del tiempo y hablaban entre 10 a 20 años, quizás en el peor impacto. Sí. En todo caso, tener un calentamiento global de 4 grados, que eso es más o menos 4 veces el calentamiento global que llegamos, eso no es algo que se espere con los compromisos de reducción de emisiones que los países del mundo, incluido Chile, han asumido ya. Nosotros esperamos contener el calentamiento global a menos de 2,5 grados. Eso con los compromisos actuales de calentamiento. Pero aún así, con ese calentamiento de 2,5 grados o incluso 2 grados, buena parte de los glaciares de la zona central, desgraciadamente, van a derretirse en lo que resta de este siglo. Así que, bueno, son proyecciones relativamente malas, pero desgraciadamente solo confirman algo que quienes trabajan en estos temas han venido ya alertándonos desde hace bastante tiempo. Vamos a tener, quienes habitamos en la zona central, tener en cuenta esas proyecciones a la hora de decidir cómo administrar los cada vez más escasos recursos agua. Bueno, y cómo, precisamente eso te quería preguntar, ¿cómo se prepara un país para un escenario como este? ¿Cuánto es las consecuencias negativas que tiene en este caso? Hablemos de Chile principalmente, porque es lo que más nos preocupa, lo más cercano, el impacto que tiene considerando de perder esta reserva de agua dulce. Bueno, los glaciares y sobre todo la nieve estival, como tú bien dices, son una suerte de reserva de agua que nos permite paliar, tener agua en nuestros ríos durante la temporada seca. Todos los que habitamos en la zona centro del país sabemos que no llueve durante el verano, pero nosotros igual tenemos agua en nuestros ríos que nos permite satisfacer las necesidades de consumo de agua durante la temporada seca. Y esa agua viene mayoritariamente del derretimiento estival de los glaciares y del derretimiento de la nieve estacional, la nieve que cae durante el invierno y parte de la primavera, luego comienza a derretirse durante la segunda parte de la primavera y durante el verano, y es la que proporciona el caudal, el agua a nuestros ríos. Entonces nosotros hemos desarrollado nuestra sociedad, quienes habitamos en la zona central, teniendo en cuenta ese embalse natural que básicamente nos ofrecen los glaciares y la nieve estacional. Como ambas cosas están perdiéndose, nosotros estamos perdiendo en la zona central. La cobertura nival está retrocediendo a tasas extraordinarias de 10% por década. En los últimos 40 años ya hemos perdido casi un tercio de la nieve estacional. Así que lo más probable es que en la segunda mitad de este siglo, es decir, en pocas décadas más, décadas contados con los dedos de una mano, tengamos muy poca nieve estacional. Y eso significa que el caudal de nuestros ríos en la zona central durante el verano va a ser mucho, mucho menor que el actual. Para ese escenario vamos a tener que tener reservas no naturales de agua que nos permitan pasar la temporada seca, y eso significa o más embalses o plantas de desalinización. No hay más alternativa. Sí, hay un punto también que uno estamos hablando de los glaciares quizás de la zona central. Muchas personas siempre se imaginan los del extremo sur, Campo de Hielo, etcétera, pero de hecho aquí en la misma región metropolitana está El Morado, solo por dar un ejemplo, porque hay en otros puntos. Pero uno de todas maneras ve la situación global de cómo han ido retrocediendo además los glaciares, y ahí voy al punto de lo que está ocurriendo en el sur. Claro.
De hecho, tú haces bien en mencionar campos de hielo. Campos de hielo alberga los glaciares de montaña más grandes fuera de los polos. Los glaciares más grandes, que contienen más agua, están en campos de hielo, ahí en la frontera que compartimos con Argentina. Ahora, esa zona, ya que tenemos los glaciares más grandes, también son los glaciares que más volumen, más masa están perdiendo como resultado del calentamiento global. Prácticamente el 80-85% de todo el volumen de la masa glaciar que pierden los Andes se pierde en campos de hielo y estamos hablando de alrededor de 12.000, 13.000 millones de toneladas de hielo que solamente Campos de Hielo pierde cada año. Es decir, los glaciares de montaña y Campos de Hielo no es la excepción, es un importante contribuyente al alza en el nivel del mar que estamos observando en todo el mundo. El nivel del mar está subiendo todos los años, producto del derretimiento glacial, producto del derretimiento de los casquetes polares en Groenlandia y la Antártica, alrededor de 3,5 milímetros por año. 3,5 milímetros por año. Y de eso, alrededor de un 25-30% corresponde a la masa glaciar que se pierde en los glaciares de montaña andinos, Himalayas, Alpes, etc. Así que estamos hablando de volúmenes realmente extraordinarios de los que estamos hablando, que desgraciadamente están desapareciendo a un ritmo nunca antes visto. Que un glaciar que ha estado ahí decenas de miles de años desaparezca en pocas décadas es algo extraordinario. Sí, de hecho, turísticamente hablando, es un escenario bien bonito cuando una persona está navegando Sí, y se desprende un gran bloque, sin embargo, eso da cuenta que algo no está bien, podríamos decir. sí, Tú acabas de decir otro punto, que toda esta agua finalmente va a parar al mar. Sube el nivel sí, del mar por la sí. proporción que estabas señalando y claramente, y te lo pregunto a ti, ¿pone en riesgo también esto a futuro a todas las Sí. ciudades que están en la costa? Y bueno, hablamos de nuestro país, que tiene Ujú. una extensa costa, por supuesto. Sí, pero no solamente en el futuro, es decir, cada milímetro que el nivel del mar sube, y como te decía, está subiendo más de 3 milímetros por año, cada milímetro aumenta el riesgo de tener inundaciones, no permanentes, pero inundaciones cuando se da la coincidencia de tener una marejada con una marea alta. Nosotros siempre hemos tenido marejadas. ¿Cuál es el problema? Claro. Ahora son más frecuentes y más intensas. Y además el nivel del mar en los últimos 30 años ha subido poco más de 10 centímetros. Ahora, yo sé que 10 centímetros a uno le puede parecer muy poco, pero eso cambia, esos 10 centímetros cambia enormemente la proporción con la que una marejada que antes no inundaba una costanera, ahora lo hace. Y es una cuestión nada más, desgraciadamente, de ver las estadísticas. Es decir, muchas de nuestras costeras, muchas de nuestras playas están siendo rápidamente inundadas o erosionadas por las más frecuentes marejadas, pero no es solo que las marejadas son más frecuentes y más intensas, sino que también esos centímetros, esos pocos milímetros, a uno le puede parecer poco, 3,5 milímetros por año, pero no es. Esos milímetros que el nivel del mar sube cada año aumenta de manera muy significativa el riesgo de tener inundaciones, que no van a ser permanentes, no es que queda ni tú el plano de Valparaíso bajo el mar de manera permanente, pero si tú tienes inundaciones cada vez más frecuentes, por ejemplo en la Avenida Perú, en Viña del Mar, si esas inundaciones que tienes producto de las marejadas son cada vez más frecuentes, bueno, o desplazas a la población o tienes que hacer grandes inversiones en infraestructura para proteger la costa. Desgraciadamente, ese es el camino que vamos a tener que tomar. Grandes inversiones se han tenido que hacer para proteger nuestras costaneras. Se están haciendo ya y van a tener que hacerse aún más para proteger nuestras costas y proteger nuestros puertos del alza en el nivel del mar y de la acción combinada de esa alza con las marejadas cada vez más intensas y frecuentes. Sí, de hecho, en la avenida Perú, ahí de Viña del Mar, tuvieron que levantar este roquerío, podríamos decir, para poder evitar Exactamente. que la marejada llegue tan frecuentemente a los restaurantes y avance un poco más. Quería recordar un ejemplo también de Miami, que se está preparando para lo que va a ser el alza de el mar, en este caso, y que pueda finalmente llegar a lo que tú decías, que puede ser Mm, la presencia permanente, digamos, que no retroceda el mar. Y claro, ya se están tomando medidas como mm, mirando a lo que podría ser un sí. escenario, no sé si catastrófico, pero por supuesto algo que en Ujú. años no hemos estado acostumbrados. Mira, ¿sabes? Lo que pasa es que hay ciudades que en el mundo, tú mencionas Miami, ¿verdad? Miami, por ejemplo, para hacer frente a este problema, ¿qué es lo que hacen? Traen arena a otro lado y comienzan a compensar la erosión de sus playas agregando más arena. Entonces, ciudades como Miami, que pertenecen a países extraordinariamente ricos, tienen los medios para hacer frente a esa erosión. Países de desarrollo medio como Chile, viste, tenemos problemas de la Avenida Perú, entonces, ¿qué es lo que se hizo? Reforzar el rompeolas que protege la Avenida Perú. Entonces,
Eso requiere muchos fondos que algunos países son capaces de financiar, pero desgraciadamente muchos otros países de desarrollo, mucho menor comparado con Chile, mucho menor comparado con Estados Unidos, que no tienen los fondos para hacer frente a ese tipo de medidas de adaptación climática. Es verdad que a nosotros esto nos causa enorme cantidad de problemas y enorme cantidad de costos. El número de días que permanecen los puertos cerrados, el número de inversiones que hay que hacer para proteger los puertos o las costaneras o la Avenida Perú o similares a lo largo del país. Son inversiones extraordinarias las que va a demandar, las que demanda ya la adaptación climática. Pero en verdad a mí me preocupa más aquellos países que no tienen los medios para adaptarse a este problema, que de paso ellos no causaron. Claro, por supuesto, lo causaron finalmente los países que son los que más contaminan y que Exactamente. no se comprometen. Bueno, ese es un tema bien también relevante de analizar, que tiene que ver con que si los países más grandes se comprometieran, obviamente el combate sería mayor. Pero ese punto es bien importante. Hay países o hay lugares donde incluso ya se está dando esta migración climática, que es donde las personas Sí, no tienen acceso, podría ser el mar, o no tienen acceso al agua y terminan sí. trasladándose a otros puntos. Sí, sí, nosotros mismos, cuando estuvimos afectados por la mega sequía que terminó solamente un par de años, tuvimos migración climática. Afortunadamente, no quiero minimizarla, No, pero claro. digamos que no fue en gran cantidad de personas las que tuvieron que abandonar sus tierras, pero todos recordamos la contribución significativa que a la estabilidad social del 2019. El año más seco en 50 años que hemos tenido en la zona central fue el 2019, y cuando se produjo el estallido social, en el corazón de las múltiples demandas del movimiento social estaba las inequidades en el acceso al agua. Es decir, el cambio climático está molestándonos vía migración climática y está, sobre todo en años extraordinariamente secos, también contribuyendo a la inestabilidad social. Algunos países con institucionalidades relativamente fuertes como la nuestra, Chile, digamos que tuvo una institucionalidad que permitió canalizar ese tipo de demanda, incluida la demanda por las inequidades en el acceso al agua que se hicieron evidentes. Cuando hay escasez de agua, es evidente, se hacen muy evidentes las inequidades. Te fijas, los últimos 2 años afortunadamente hemos tenido, entre comillas, suerte, hemos tenido no abundantes precipitaciones. Este año 2025, el que acaba de terminar ayer, terminamos con déficit de precipitaciones, pero un déficit manejable, menos de 20% de déficit. Pasamos, ¿te fijas? Pero en el futuro vamos a tener otra vez demandas por inequidades en el acceso al agua, no solamente en zonas rurales, sino que podríamos tener problemas en la ciudad si no se toman medidas de adaptación. Y las medidas de adaptación, como hemos conversado en la protección de las costas, como hemos comenzado en el relleno de las playas en algunos lugares turísticos, la adaptación climática cuesta plata. Es decir, si perdemos los glaciares y seguimos perdiendo precipitaciones, seguimos perdiendo cobertura animal, vamos a tener que invertir en plantas desalinizadoras, como se ha hecho ya en el norte de Chile. Ya están Claro. avanzando las plantas desalinizadoras hasta la cuarta región. Bueno, desgraciadamente, en relativamente pocos años, quizás muy pocos años, vamos a tener que comenzar a pensar en inversiones de plantas de desalinización también para la quinta región y eventualmente también para la región metropolitana. Muy bien, Raúl Cordero, climatólogo y académico de la Universidad de Santiago. Muchas gracias por conversar con nosotros y que tengas un lindo año. Igual, nos vemos. Chao. Nos vemos.